Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, programa que hacemos con mucho gusto para usted desde el Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño, gracias por acompañarnos. En la frontera México-Estados Unidos, que va de Tijuana a Matamoros por el lado mexicano y de San Diego a Brownsville en el lado americano, son 3.185 kilómetros de distancia. A lo largo de toda su historia, han demandado de ambas naciones un esfuerzo mayúsculo para consolidar su desarrollo, tanto en el conflicto como en la cooperación. Un recurso fundamental para su existencia es el agua. Estamos hablando de alrededor de 60 millones de personas ubicadas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en total 6 estados del lado mexicano. Y Colorado, Wyoming, Utah, Nevada, Nuevo México, California, Arizona y Texas, 8 estados por la parte americana, se han visto en la necesidad de negociar el principal recurso para su viabilidad, gracias a la existencia del río Colorado y del río Bravo, que cruzan por el lado que vienen de Estados Unidos, cruza hacia el lado mexicano, en el caso del río Colorado, y el río Bravo, que va desde el estado por acá, por Sonora, Chihuahua, hasta Tamaulipas. En fin, este es el tema que vamos a hablar el día de hoy, el agua como factor de cooperación entre México y Estados Unidos. Para eso me acompañan y tengo el gusto de recibir en el estudio al doctor Marco Antonio Samaniego, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Se doctoró en Historia con el trabajo Los ríos internacionales entre México y Estados Unidos, los tratados de 1906 y 1944 en el Colegio de México. Por eso lo hemos invitado, es un especialista. Marco, bienvenido. Gracias. También está con nosotros el doctor Vicente Sánchez, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Él tiene un doctorado en estudios de América Latina contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y con varios trabajos sobre el recurso agua en la frontera México-Estados Unidos. Vicente, bienvenido a tu casa. Gracias, Sergio. Empecemos este diálogo con uno de los conceptos que ha sido fundamental en la relación México-Estados Unidos, que tiene que ver con el concepto de soberanía limitada, donde un país no es dueño absoluto de una corriente de agua. Y esto ha sido lo que ha permitido que ambos países resuelvan el tema del agua, que ya vimos está en ambos lados. Pero Marco, háblanos un poco de esto. Bueno, no es un concepto, es un concepto que paradójicamente la frontera México-Estados Unidos terminó siendo la que lo proporciona, la que en su discusión termina por ser esta idea de que el agua no es del país donde cae, sino que debe de compartirse con los demás ribereños, ¿sí? Entonces es una conjunción que tiene que ver con la posición que se dio en las primeras discusiones, sobre todo entre Texas y Chihuahua por el río Bravo, tomando en consideración que surge la propuesta, digamos, que puede ser la más normal, la de la soberanía absoluta, que sería soberanía, es decir, el agua que cae aquí es mía, ¿sí? Que sería, digamos, una postura común y frecuente. Sin embargo, precisamente esa postura es la que se va a derrotar, que se conoce mucho en el mundo como doctrina Harmon. Se derrota precisamente en la frontera entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua. Es ahí donde se empieza a discutir el tema del reparto del agua por primera vez en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dos ciudades de dos países tienen el mismo problema. Es decir, El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua tienen el mismo problema. Los estados de la parte superior de la cuenca se empiezan a quedar con esa agua. Por eso empieza una lucha de dos ciudades y a su vez de sus dos gobiernos federales en contra de los estados superiores de la cuenca, en este caso Colorado y Nuevo México, ¿sí? Eso es lo que empieza a generar este concepto que se va a volver, digamos, frecuente en los años posteriores a partir de un proceso que está dando en el mundo en esos años, que es la aparición de la gran hidráulica. ¿Qué es la gran hidráulica? La posibilidad de llevar el agua
a grandes distancias. Nunca en la historia de la humanidad se había almacenado, trasladado, administrado el agua como se empieza a hacer a fines del siglo XIX, sobre todo en el oeste norteamericano, y que va a impactar en el norte mexicano. Entonces, ahí confluyen tanto la tecnología como una idea de que tenemos que ponernos de acuerdo en algo que nos falta a los dos, pero en este caso dos ciudades que les falta esa agua y que son de dos países distintos. Por eso la propuesta que yo siempre o que he realizado desde hace ya 10 años, 11 años, es para entender este fenómeno no tenemos que entenderlo en la postura México-Estados Unidos, sino en la postura ribereños superiores contra ribereños inferiores, más allá de que por supuesto hay que tomar en cuenta el país, pero no puede ser nada más explicarlo en función de México o de Estados Unidos, ¿sí? Vicente, ¿qué nos puedes decir en este tema que es un parteaguas a nivel mundial? Sí, bueno, hay el antecedente de que es una frontera que se crea después de un conflicto exactamente muy fuerte entre México y Estados Unidos y la pérdida de territorio de México. Y como se va poblando el oeste americano, o ahora sudoeste, como llaman, sudoeste de Estados Unidos, y México también va avanzando hacia esa parte, digamos, que había quedado despoblada en la época colonial, solo las partes mineras habían sido pobladas. Entonces se establece una frontera en estos ríos. Pero es muy curioso este dato que menciona Marco, porque efectivamente, incluso en términos más contemporáneos, hay coaliciones por ejemplo, Texas y Tamaulipas, los agricultores del Valle de Río Grande y los agricultores del Bajo Bravo, es más común que se unan y luchen contra los ribereños arriba, porque no les llega el agua. Entonces hay una especie de cooperación de facto entre los usuarios del agua, más allá de sus gobiernos. Entonces ese es parte del asunto de la cooperación. Y por cierto, hay un tema interesante que han recogido los estudiosos de estos temas en términos de la historia, digamos, que es que justamente la voz rival viene de río, ¿no? En el latín, rivalis es los ribereños, que después en español se hace ribereños, ¿no? Pero los ribereños siempre están luchando por el dominio del curso del agua que les toca en su vecindad. Y de ahí viene esa cuestión del rival, ¿no? ¿Quién es tu adversario? Ajá. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo esa voz recupera el cómo se comparte. Y entonces, el principio del conflicto también del principio de la cooperación, porque correcto, no se puede vivir eternamente en el conflicto. Correcto. De eso vamos a hablar cuando regresemos. Hay elementos muy concretos en la vida cotidiana, en años que ahorita vamos a mencionar, que tiene que ver con presas y cómo es que ahí se ve y se ha visto la cooperación justamente de los beneficios de personas, comunidades que están divididos por una frontera, pero finalmente comparten el elemento fundamental pues, que da la vida, que es el agua. Pero en un momento regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando del agua como factor de cooperación entre México y Estados Unidos. En el intermedio estamos hablando de las presas y ustedes decían que las presas desaparecen pueblos o construyen pueblos. Entre 1963 y 1969 se construyó la presa de la Amistad, donde se une el río Devils, Demonios, Diablos, con el río Bravo, a la altura de Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila. En esta presa se construye entre los dos países, son 2 turbinas con 4 generadores de electricidad y se comparte la electricidad en ambos lados. Y también sucede con la presa Falcón, que allá por Tamaulipas, en Nuevo Laredo, esta es de 6 generadores y se divide por igual. ¿Cómo se llega a eso entre México y Estados Unidos? Bueno, ya el tratado establece en su artículo 5º, fracción primera y segunda, la necesidad de construcción de estas infraestructuras en esas zonas. Es decir, se habla específicamente de 3 presas, pero puede haber más, o incluso dice omitirse si fuese el caso. Pero
La presa de la Amistad, de la que estás mencionando, bueno, almacena el agua del río Pecos y del Devils, pero también del río Conchos, que es el principal aporte del lado mexicano al río Bravo. Entonces, bueno, no es casual entonces que la energía que se genera se comparta de manera, digamos, por igual, porque finalmente, bueno, pues los aportes de los dos lados son importantes. Digo que la generación de energía es un adendo que hay al almacenamiento, que era el origen de la presa, en el tratado no se habla de la generación de energía en la presa, pero sí habla de almacenamiento y de evitar, porque era una zona de inundaciones muy fuerte que ahora sí, también desaparecía pueblos, ¿no? Con las avenidas. Pero una vez que está establecido el proyecto, también se hace una generación de energía para los dos países. Y creo que eso es parte, digamos, un resultado importante de la cooperación, que lo establece el mismo tratado, pero que la voluntad política se da ya propiamente en términos más abiertos en los años 60, como tú mencionas. De hecho, 3 presidentes de Estados Unidos y creo que 2 o 3 de México les toca hacer esa continuidad y lo hacen en una celeridad bastante importante para una infraestructura de ese calado. Marco, ¿qué nos puedes comentar de esta experiencia? Mira, la presa hidroeléctrica es parte de la historia medioambiental. El conservacionismo estadounidense ve mejor el uso del agua que el desperdicio en el mar. Es decir, el agua que se va al mar, desde el punto de vista del conservacionismo, es un desperdicio. Por tanto, hay que usarla en algo más. Y ese algo más es la producción de energía eléctrica, que evidentemente viene sobre todo de Canadá y de la parte del noroeste estadounidense, con mucha producción con los molinos, pero ante la escasez de agua del oeste, ante la idea de que hay más tierra que agua, ¿cómo le hacemos? Y hacemos enormes presas, ¿sí?, que produzcan energía eléctrica para que el agua no se desperdicie. Ese concepto es, desde mi punto de vista, muy importante porque paradójicamente va a generar ¿qué? Que el agua se tiene que utilizar. Por eso en los tratados no hay agua para el medio ambiente, porque ya estaba cuidada el medio ambiente con las presas, ¿sí? Entonces las presas de la Amistad, Falcón y la presa en Saldúas, esa nada más es mexicana, pero tiene permiso también de Estados Unidos, se construyen de esa forma porque además crea turismo, la presa es un factor de turismo, la gente le gusta ir a ver, es donde puedes sembrar algunos tipos de peces, es un paseo familiar que sucede, ¿no? Entonces, bajo esa idea se llega a estas presas que sin duda son de una gran cooperación entre los dos países en una década muy conflictiva como es la de los 60 a nivel de la relación México-Estados Unidos, pero también es el triunfo de un tipo de tecnología que paradójicamente cuando se están construyendo la presa Amistad y Falcón ya va a ser atacada por otro tipo de medioambientalismo. Las presas son un error, las presas son una catástrofe, las presas cambian el medio ambiente, ¿sí? Por eso en Estados Unidos desde los 70 casi no se construyen presas, en México sí se han construido todavía hasta en la actualidad, ¿no? Es decir, el agua tiene como un factor predominante la lucha por qué es el medio ambiente y los cambios que se dan en torno al medio ambiente. La energía eléctrica lo que hacía era conservar el carbón. Era un agua limpia, ¿sí? Era un agua que no gastaba agua, una energía eléctrica que no gastaba agua. Y paradójicamente desde la década de los 60 para acá, ese concepto se transformó y en Estados Unidos hoy no te permiten hacer presas. No siempre, digamos que la cooperación se da también porque existe el conflicto. Me gustaría que me ayudaran a ver lo que ha pasado y lo que en este momento todavía existe como consecuencia del todo americano, que ha sido uno de los conflictos más importantes entre, de este lado ya, bueno, Baja California, Sonora, Arizona, California, y el tema de la salinidad, que bueno, ha generado conflicto, ha llegado en algún momento agua de Estados Unidos,
salina que ha afectado. En fin, ¿qué nos pueden decir al respecto? Bueno, yo creo que el tema del todo americano, en cómo se da el conflicto, tiene que ver más con una percepción en términos y con una realidad. Es decir, hay una acción que se considera unilateral desde el lado americano, o sea, México considera que los americanos actuaron unilateralmente, aún en contra de uno de los acuerdos de la Acta 242, que establecía que cuando cualquiera de los dos países iniciara un proyecto o pretendiera hacer un proyecto que podría tener impacto en el otro país, tenía que consultarlo. Y lo que México dice es, nos mandaron una nota diplomática que nos avisa solamente que van a hacer esto, ¿no? Pero no es una consulta. Entonces de ahí empieza una situación de tensión entre los dos países que llega hasta las Cortes, empujada ya no tanto por el gobierno como por particulares en el caso de Mexicali. Sobre el caso de la salinidad, creo que Marco tiene más datos en términos de que está en la naturaleza misma de la cuenca, digamos, la carga salina, y además por también la zona es altamente, digamos, evaporación por el calor, como es muy, muy caliente, hay mucha evaporación y eso genera también salinidad. Pero este origen, diríamos, el río lleva en sí mismo una carga salina muy alta, ¿no? Es un río geológicamente antiguo, que carga mucha sal, y por supuesto que estamos al final del río y sí nos enriquece, o el origen del Valle de Mexicali, por ejemplo, es del aluvión que trae, es la riqueza de la fertilidad que trae, pero el agua viene con esa carga salina de un río muy antiguo. Pero de eso, bueno, ahorita, Marco, que regresemos, vamos a ir a un breve corte. Bueno, la Laguna Salada no nos dejará mentir, no es una cosa tremenda, pero vamos a ir a un breve corte. Cuando regresemos vamos a hablar de esto y ya en el cierre de nuestro programa, bueno, cuál es el momento que estamos viviendo con respecto al agua que compartimos dos países. No se vaya, regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Hoy estamos hablando del agua como factor de cooperación entre dos países, entre México y Estados Unidos. Estábamos en uno de los temas que ha sido de mayor conflicto entre México y Estados Unidos, que tiene que ver con el canal todo americano y que finalmente los americanos pues lo encementaron. Pero platícanos desde tu punto de vista, Vicente nos hablaba de que finalmente el río de manera natural trae sal, pero platícanos tu visión. Mira, el canal todo americano es una muestra de cooperación entre los dos países que se volvió conflicto, ¿sí? Es una gran muestra de cooperación porque el agua llegaba de Estados Unidos a México y de México pasaba a Estados Unidos. Posteriormente, no me entro en detalles, se construye el todo americano para dejar de depender del territorio mexicano. Son actos de cooperación que solamente entendiendo de manera física los problemas del agua se pueden entender en toda su magnitud. Pero curiosamente el canal todo americano es el que nos limpia el agua. Mucha del agua que le llega a México llega limpia por el canal todo americano. Razones técnicas que no... La paradoja está aquí, que se vuelve un conflicto cuando se quiere encementar, ¿sí? Pero el encementado viola el tratado y la respuesta es no. Es un agua extra que le llegaba a México y México sabía que era un agua extra. México siempre supo que era un agua extra y que no se viola el tratado, ¿sí? Lo que estuvo en discusión es qué significa consultar con respecto al Acta 242. O sea, le voy a consultar a otro país, que ya te consulté, ¿ya? O sea, ya te escuché, claro. Ok, ya, ¿no? Y eso está muy ligado con el tema de la salinidad del río Colorado por lo siguiente. En México y en Estados Unidos se le llama el tema de la salinidad del río Colorado al conflicto que hubo en los 60s y los principios de la primera década de los 70, ¿sí? Hay un conflicto de salinidad del río Colorado que yo propongo que la única forma en que debemos de llamarlo es la salinidad de las aguas de drenaje de Weldon Mohawk, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se hace es sacar aguas de drenaje de Weldon Mohawk, que están en Arizona, sacar las aguas de drenaje usadas ya en la agricultura y meterlas al río Colorado y pasarlas como si fueran aguas del río Colorado. Por eso yo hago esta distinción.
El río siempre ha tenido salinidad y mucha, pero lo que sucede en los 60s y 70s es un agua de drenaje que se saca con toda la mala leche y toda la mala voluntad, ¿sí?, para entregarla a México. Pero también debo de agregar, el resultado de la negociación es un ejemplo de cooperación. El resultado de la negociación en los 70s es la Colorado River Salinity Act, que se aplica en Estados Unidos y donde se invierten millones de dólares todos los días para limpiar el agua que nos llega a México. Es decir, en la ciudad de Las Vegas, el día de hoy, están usando el agua que tú vas a utilizar dentro de 1 año y medio. Tú la vas a utilizar en 1 año y medio, pero viene limpia. Es decir, en el 74 se hace un acuerdo, yo diría, de mayor importancia que el Acta 242, donde se acuerda limpiar el agua. El agua entra a una ciudad y cuando sale y se regresa al río, sale limpia, ¿sí? Y es una de las grandes medidas que desde mi punto de vista hay que historizar y explicar para entender esta frontera, donde yo digo, es que sin la cooperación y sin el conflicto no puedes entender una y otra. Claro. Vicente, ¿cuál es, ya estamos en nuestro último bloque, cuál es, desde tu punto de vista, el mayor reto, el mayor desafío en época actual, en este año 2016? Pues mira, creo que ahora hay que hacer frente. Uno es, la frontera está creciendo en su demanda de manera bastante acelerada, digamos, en el caso de México, muy por encima de su media nacional de crecimiento de población y las actividades además que se están desarrollando. Además, bueno, en el caso de Baja California, ahora ya ves que Ensenada tiene su cuota del agua de Mesa Arenosa, pero viene del Río Colorado en realidad porque hay intercambio. Pero ahora ya se está conectando Ensenada también. Entonces, una vez que conectas a una ciudad, no para la demanda, ¿no? Entonces, eso es uno de los retos. Pero el reto es mayor porque para toda la región, por los pronósticos del cambio climático, aunque hay varios escenarios, de todas maneras, en todos los escenarios y todos los modelos estadísticos que se han corrido, en todos nos dicen que va a haber un cambio importante en términos de la disponibilidad de agua para estas zonas, ¿no? O sea, desde toda la cuenca baja prácticamente del río Colorado, porque la parte alta, diríamos, sería beneficiaria en términos de recibir un poquito más agua, pero la cuenca baja, al contrario, va a ser más impactada negativamente. Entonces, en la medida que tengas menos agua, vas a tener que repartir la poca que hay. Entonces, claro, ya se establece en el tratado que la proporción que reduzcan los americanos de agua disponible va a ser la misma que se va a disponer. Ahora, yo creo que ahí, tú mencionabas el Acta 319, que es un acta de cooperación muy buena que sale después de lo del todo americano, sale esta acta, yo creo que es bastante buena. Los Estados Unidos la celebraron como un nuevo tratado, de hecho. Y creo que en ese sentido, la cooperación que hay para guardar agua en la infraestructura que tiene Estados Unidos, México no tiene dónde almacenar agua. Sí, en ese la es un tema de Estados Unidos. también. Y salió coyunturalmente por lo que pasó en el 10 de abril del 2010 con el terremoto de Mexicali, que destruye la infraestructura de riego, ¿no? Entonces, como no tiene dónde almacenar el agua, la guarda en Estados Unidos. Y entonces eso da pie a que los países se acerquen, los gobiernos se acerquen y generen esta acta que creo que da muchas posibilidades en términos de cooperación para otras alternativas como desalar agua, probablemente de generar mejor tratamiento de aguas en el lado mexicano para reusos e incluso repotabilización de agua. Entonces yo creo que hay ahí una serie de temas a explotar de cooperación entre los dos países. Marco, muy brevemente, 30 segundos. Más programas como este, donde se pueda difundir la importancia del agua en la frontera. Esa es una solución que hace 20 años, de hace 10 y dentro de 25 va a seguir siendo el mismo porque el problema es no tenemos todos lo mismo, agua. Exacto. Pues yo les agradezco mucho el haber venido hasta acá, San Antonio del Mar. Marco, que viene desde la ciudad. Bueno, todos venimos desde la ciudad. Les agradezco mucho. Espero, dices muy bien, a mí me parece que es muy importante seguir socializando esta información. Yo creo que en esa medida todos nos podemos involucrar con conocimiento. O sea, desde el uso que hacemos del agua en nuestra casa, ¿no? Yo creo que es fundamental. Mil gracias, espero verlos pronto. Gracias, muchas gracias. A usted lo espero en un próximo programa, el mismo canal, misma hora. Hasta entonces.